Bueno, es un buen momento. Empezamos este miércoles para abrir nuestro consultorio de economía. Hay temas que nos preocupan a todos, ¿no? Recién te conté los precios, cómo están subiendo, el valor de la prepaga. Por eso ahí tenés el tema del dólar, ¿no? 1.180 pesos hoy, pegó un salto el dólar, 50 pesos. Nuestro numeral es TN de Noche, el hashtag para que nos hagas preguntas. Ya está Damián Dipache con nosotros para sumarlo. Él va a ser el que va a responder tus dudas. ¿Cómo andás, Damián? Bienvenido. ¿Cómo va, Darío? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien por acá. Bueno, ya que estamos ahí, el graph, veo dólar blue récord, 1.180. ¿Te acordás que antes de las elecciones, siendo Massa ministro de Economía, llegó a 1.200? Pero esta suba, ¿tiene alguna explicación? Sí, la tiene. Generalmente el mes de enero es un mes de caída de la demanda del peso. Imagínate que tratemos de graficar ahora la noche y una pancita sería: enero cae la demanda del peso, febrero cae más, y ¿sabes qué pasa en marzo? Cae más incluso que en el mes de enero y febrero. Quiere decir que los argentinos tienen excedente de pesos y lo que está también pasando es que tiene una tasa real negativa para mantener sus pesos en el sistema financiero, es decir, por ejemplo, en un plazo fijo tradicional. Claro. Tenés dos situaciones. Ahí, por parte del ahorrista, con el cambio de la política monetaria del Banco Central de la República Argentina, pasando de 133 a 110%, le dio 9% de rendimiento. Bueno, muchos piensan que el peso va a seguir perdiendo valor frente a la divisa norteamericana y es el refugio tradicional de los argentinos en un momento donde, recordemos, Darío, que a pesar de que el Banco Central de la República Argentina acumula reservas, ahora se viene un momento donde a partir de las nuevas políticas que se tomó en materia de importación y exportación, va a haber mayor demanda de esas divisas que están en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? O sea que tenemos que esperar que esto siga para arriba, el Fondo Monetario, el acuerdo, los elogios que tiran los funcionarios del fondo no sirven o no alcanzan. No, sí que sirven, porque imagínate lo siguiente: imagínate si no hubiésemos logrado por parte del Fondo Monetario Internacional este acuerdo y que digamos, tengamos esas transferencias por los derechos especiales de giro. No podríamos pagar los compromisos a fin de enero, no hubiésemos podido saldar la deuda que teníamos con la Confederación Andina de Fomento por 910 millones de dólares, no podríamos pagar los intereses de capital en febrero, no podríamos pagar la cuota de abril. Quiere decir que estaríamos en un escenario mucho peor. Ahora, vos imaginate que en 30 días de gobierno es muy difícil recuperar nivel de reservas y tranquilidad respecto de lo que está pasando en el mercado de monedas en Argentina. Los pesos excedentes siguen existiendo, la inflación se sigue acelerando, por lo cual los argentinos tratan de buscar refugios. Te diría que son dos: la divisa norteamericana y la góndola del supermercado. Claro, estoquearse. La góndola del supermercado. Y sí, porque la realidad que si bien los datos de diciembre fueron un diciembre desalentador, de una inflación del 25%, no se espera que en enero la inflación sea más bajo que eso. Sí, quizás haya un techo a los precios en bienes, pero va a ser compensado por el aumento de los servicios, ¿no? Aumento de los servicios que van a terminar impactando en el indicador general, ¿no? Sí. Entonces, por más que se compra menos, ¿no? El consumo está bajo. Los datos que escuchamos todos los días, Damián, es que el consumo está bajando en los supermercados. Los precios, vos decís que se van a mantener en ese nivel de 25, 30, en el caso de los alimentos, 30% de aumento. No, quizás el aumento sea menor, pero la inflación general no ceda. Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos en consumo masivo aumentos del 31,5% de todo lo que es la cartera: alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal. El INDEC le dio un poquito más bajo, le dio el orden del 29%. ¿Qué implica eso? Bueno, que quizás los alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal sean a un nivel del 20%, pero claro, los servicios te aumentan el 30%. Entonces terminás compensando una inflación que va a estar en el mismo nivel, porque el índice de precios al consumidor mide la variación de precios en bienes y la variación de precios en servicios, por lo cual te diría que casi podríamos estar en un nivel similar al que tuvimos en el mes de diciembre, ¿no? Y esa es la gran preocupación de la gente. Sí, 25,5 ahí, en torno a eso. Sí, puede estar quizás un poquito más bajo, pero digo, no va a seguir con un número muy, pero muy alto, que va a seguir presionando la capacidad de compra de los argentinos. Recordemos que a nosotros la primera semana de enero
nos está dando caída del consumo masivo del 18% respecto de la misma semana del año anterior. Se Es desploma. decir, que estamos teniendo Tremendo. una caída muy importante. Claro, es una caída muy, pero muy importante. Y el dato, ¿por qué te decía que ojo con la variación y nivel de precios? Una cuestión es nivel de precio. ¿Qué es nivel de precio? Me sube la coca, digamos, la gaseosa coca Sí. más importante, un valor, y la de segunda marca me sube, pero a su nivel de precio. Ahora, la variación de precio tiene que ver con una situación donde la economía tiene a variar todos los precios de la economía a un nivel superior. Y eso es muy preocupante, básicamente porque Argentina tiene una situación, digamos, de inercia inflacionaria muy importante para los próximos meses. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Incluso te digo lo siguiente, en el supermercado lo que estás viendo es que, por ejemplo, bebidas alcohólicas no subió tanto como alimentos, ¿no? Bebidas alcohólicas no subió. No subió tanto como alimentos. Quiere decir que a cada nivel de precios esa variación fue menor que el resto de la categoría en el caso de bebidas. Sí. Tengamos en cuenta que consumo masivo es lo que llama bienes de demanda inelástica. Todos los televidentes de TN están yendo al supermercado todos los días, consumen menos y la variación de precios primer semana fue de solamente 2,5% frente a la última semana de diciembre. Muestra una ralentización, muestra que Está esa subiendo, variación de precios comienza pero suben más lento los precios. más lento los precios del ritmo que venían teniendo hasta, te diría, la segunda y tercera semana de diciembre, ya cayendo un poquito en la última y ahora en el mes de enero cayendo aún más. Siguen subiendo, pero a un menor nivel de variación. ¿Esto tiene que ver con lo que dijiste antes, que se desploman las ventas? Claro, vos tenés una situación donde las ventas minoristas están cayendo fuertemente en la primera quincena de enero. Entonces, vos estás sobreestoqueado en el canal comercial supermercado en consumo masivo y tenés que de alguna manera o cedés el precio o mantenés ese mismo nivel, porque si no empiezan a caer mucho más las ventas. En el mes de diciembre, de acuerdo a la Cámara, alimentos y bebidas habían caído 19,6%. ¿Cuánto podés tener en la góndola del supermercado productos estoqueados sin que muevas, sin que se convierta en flujo? ¿Cuánto le puede pasar eso al mayorista y cuánto le puede pasar al empresario que provee el canal, ¿no? Sin ser un experto como lo sos vos, Damián, pero yo pensaba lo mismo. Digo, a ver, sí, cuando llega el proveedor, el comerciante le dice, mira, no vendí o vendí la mitad, te voy a comprar menos. A su vez el proveedor a quien produce le va a comprar menos. Es toda una cadena, ¿no? Que en algún momento se tendrá que reacomodar, si no se vende, para abajo. Es lo que está pasando, eso se llama estanflación, esa aceleración de precios, pero con caída de la actividad económica. El consumo privado en Argentina es el 70% del producto y efectivamente es lo que va a pasar en los próximos meses. No hay mucha posibilidad de seguir subiendo a ese nivel de variación de precios, todas las categorías, con una caída fuerte del consumo privado. Y por el lado del ingreso, recordemos que por más que las paritarias y que se han abierto paritarias que puedan llegar a intentar recomponer, Argentina tiene un mercado muy informal. Argentina tiene monotributistas, tiene autónomos, tienen 40% de personas que no tienen ningún tipo de paritaria, no saben de qué se trata. Qué bárbaro. Bueno, ya voy con la incertidumbre de la gente, y ya hay mensaje, Damián, pero quiero preguntarte por un episodio de estas horas, el fallo de la justicia en San Martín por una jubilada que fue a la justicia porque no podía pagar el aumento de la prepaga, ¿no? Es un fallo individual, pero que evidentemente esto puede hacer que muchas otras personas, sean jubilados o no, recurran a la justicia. ¿Y dónde termina toda esta historia? Bueno, sí, fue un fallo efectivamente en el juzgado de San Martín. Es una jubilada de 78 años Sí. que se presentó y dijo, mire, yo no puedo pagar el 40% del mes pasado y ahora mi prepaga me va a aumentar 28,5%. ¿Qué es lo que determinó el juzgado? Bueno, que se tenía que readecuar esa cuota a lo que en definitiva eran los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación previo al DNU que estableció el actual gobierno. Muchos me dicen, bueno, pero entonces ese amparo puede llegar a servirme de ejemplo. Sí, puede llegar a servirte de ejemplo para cualquier televidente si se quiere presentar a la justicia, pero no es un amparo colectivo. El dato o la información importante es que sí hay amparos colectivos presentados. Esos se están, digamos, concentrando. Generalmente cuando hay amparos colectivos se concentran todos en el mismo juzgado. Eso se está concentrando en el Contencioso Administrativo Federal 2, y ahí están todos los amparos que están presentando frente a lo que es el aumento de las prepagas. Recién ahí lo va a resolver la justicia si
¿Es constitucional, no es constitucional, si se aplica, no se aplica? Bueno, el caso más concreto, que es el que tuvimos en el amparo del mercado de laboral, que fíjate lo que pasó estas últimas fin de semana, tanto el viernes como el sábado. Primero participaron pymes, ya no como un amparo, sino mostrando voluntad de decir, señores, nosotros necesitamos también otras condiciones para Claro. generar trabajo en Argentina, porque si no, no lo podemos generar, y probablemente haya una contramarcha frente al amparo presentado en la justicia por algunos sindicatos, ¿no? Así comienza a tensionarse o a debatirse estos resultantes que han sido producto del DNU, ¿no? ¿Cómo dijiste que podría haber otra medida judicial, digamos? En el tema No, no, laboral no, yo puntual. digo que así. No, yo digo que posiblemente una forma sería que las pymes terminen también generando un pedido de amparo Sí. para que vuelva o se restituya esa parte del capítulo laboral que quedó suspendido. Actualmente Claro, está un suspendido el contraamparo, está capítulo bien. laboral del DNU. Está bien, Un porque, contraamparo, claro, exactamente. porque las Se pymes, está bueno, pensando, están pensando, sí, es un grupo independiente de pymes que están pensando en tener una especie de contraamparo. contraamparo, claro, porque las pymes necesitan, son las que crean trabajo en este país. Se dice que en nuestra industria cada vez son más pymes las que hay, ¿no? Y ellos necesitan crear, pero claro, necesitan otras formas laborales que hasta ahora las contenía este DNU, perdón, que por ahora está bloqueado en ese punto, ¿no? El punto 4. Sí, te cuento un ejemplo concreto. A ver, Una empresa que asesoro estaba por contratar previo al DNU 10 personas y me dijo, Damián, no voy a contratar nada, pero además, en el caso que se restablezca o el DNU y la ley ómnibus siga para adelante, me va a tomar un poquito más de tiempo porque veo que no hay previsibilidad todavía en Argentina. Es una mal señal. ¿Por qué es una mal señal? Porque vos ten en cuenta que el empleo asalariado registrado en los últimos 10 años solamente creció en el orden del 5%, y en el sector público creció 30%, y en el monotributista creció 33%. Quiere decir que el mercado de alguna manera está flexibilizado, de hecho. ¿Cuál era el problema que están teniendo las pymes? Bueno, que muchos terminan trabajando como, digamos, independientes, monotributistas hacia esas empresas o hacia el sector público, básicamente porque no se lo quieren tomar, porque no se están registrando esos trabajadores, y no se están registrando porque muchas pymes terminan cayendo en juicios laborales que se llevan puesto a la empresa. Y esto no es contra el trabajador, Darío, ¿eh? Estos son estudios de abogados que ven sí, que hay sí. un resquicio por parte de la situación laboral, y no soy abogado, solamente hablo de términos de los datos del resultante de este mercado laboral. Ven en ese resquicio, demandan a la pyme y terminan destruyendo tanto la empresa como el resto de los puestos Claro. laborales. Esto está pasando en Argentina, ¿no? ¿Tenemos mensajes? A ver, le pregunto a Iván, nuestro productor. Podemos, a ver, abramos el consultorio, a ver las dudas de la gente. ¿Puede explicar algo de la ley de alquileres hoy en Cava y en provincia? Sí, Gracias. Esto pregunta Quality Quality. Analysis. Sí. Bueno, sí, le contamos a Quality que hoy el mercado de alquileres, ¿cómo se está manejando? Bueno, se está manejando un acuerdo por las partes. Acá sí está aplicado el DNU. Ese Sí. acuerdo en promedio hoy está siendo de contratos de 2 años, antes era de 3, y acuerdo trimestral, digamos, ajuste trimestral por inflación. Ese es el promedio. Cualquiera podría, digamos, acordar otro tipo de situación, Lo que pero eso es sea en que, promedio lo que se claro, que está se pongan de reacordando. acuerdo las dos partes, lo que sea. Lo que sí es el dato es que después del DNU se Sí. incrementó fuertemente la oferta del mercado inmobiliario. Volvió hasta restablecerse la oferta del mercado inmobiliario, y eso es bueno. Es una buena Muchos dicen, che, noticia, claro. Damián, pero si bajaron los precios de los alquileres en términos reales, eso es lo que el mercado va a terminar convalidando. Que no aumente más de lo que venían aumentando en términos reales, es decir, que aumenten no por encima de la inflación cuando vas a renovar el contrato, sino que al haber competencia vos tengas mayor libertad para elegir. Mirá, me voy a este departamento que está 180.000, 200.000 pesos, y no tengo la obligatoriedad, porque no hay oferta en el mercado, de terminar en este que me está cobrando 300. Eso es lo que genera justamente que haya mayor nivel de oferta en el mercado. No que los precios bajen, sino que vos puedas elegir qué precio y qué lugar te conviene quedarte, ¿no? Eso es lo que empieza a funcionar en un mercado de alquileres donde se restablece el nivel de oferta. Ya que estamos con este tema, ¿tenés un promedio de lo que hoy se está cobrando, se está pidiendo por un alquiler, un departamento, dos ambientes, supongamos, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay un valor referencial? Sí, en la ciudad de Buenos Aires un dos ambientes está en el orden de los 280.000 pesos en promedio.
Después tenés que ver cuáles son los barrios, ¿no? Sí, sí. Hay barrios que quizás estén por un nivel menor y hay otros barrios que incluso estén en un nivel mayor. El gran problema del mercado inmobiliario es que es muy disperso el valor de referencia de los alquileres. Ejemplo, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, el valor quizás de un dos ambiente llega a estar en 350.000, 370.000 pesos. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, ese mismo valor puede llegar a estar 200.000, 220.000 pesos. Es muy, pero muy disperso el valor de referencia en el mercado del alquiler, ¿no? Y eso, la realidad que termina generando que cuando no tenías oferta, Daría, la gente se tenía que movilizar a esos mercados para poder convalidar esa oferta, ¿no? Estamos en el consultorio económico con Damián Dipache. A ver, otro mensaje, a ver qué dice ahí. Damián, ¿cómo nos afecta a los hipotecarios UBA? Uy, qué tema este, ya que no podemos ni acceder a comprar dólares ni hacer ya más plazos UBA por 90 días. Le adora, es lo que consulta Damián. No, Bueno, Isadora, perdón. con los Isadora. hipotecarios UBA, el gran problema que estamos teniendo es que la realidad que ajusta por inflación, y no hay idea por parte del actual gobierno de corregir ese ajuste por inflación. Eso está llevando a que muchas personas tengan el inconveniente de que sí, probablemente estén pagando un alquiler que ajustado por inflación sea elevado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Tiene que ver con que el mercado ese nivel de capitalización que uno tiene, porque ya viniste pagando, digamos, cuotas, vos sos dueño, sos propietario del bien. ¿Cuál es la mala y cuál es la buena? La mala es que te ajusta por inflación y seguramente vas a pagar un valor muy cercano al valor de un alquiler. La buena es que sos propietario, que tenés el bien, que es capital tuyo. No es un alquiler. Y la otra claro. buena, exacto, y la otra buena es que probablemente, si la ley ómnibus pasa, si el mercado se comienza a restablecer en la venta, vuelva a recuperar su valor en dólares. Entonces, te estás capitalizando y posiblemente tu propiedad valga más en el futuro. ¿Vas a hacer un esfuerzo? Sí, lo vas a hacer porque ajusta por inflación. Pero recordá que quizás estás pagando un poquito más que el alquiler promedio que yo acabo de mencionar. Es tuyo. Tocás la puerta. Lo que pasa, claro, no es un dato menor. he tenido varios testimonios de gente que tiene crédito UBA y que está en una situación angustiante porque le sube mucho, de acuerdo a la inflación, lo que debe pagar, pero el salario no, vos sabés, Damián, que no se ajusta de manera paralela en general, con lo cual esto hace que la gente cada vez destine más dinero de su salario a pagar un crédito UBA. Entonces pensemos lo siguiente, también le estaría pasando eso en el mercado de alquiler, porque no es que los alquileres están en un nivel de precio bajo. Recién hablamos sobre la situación esta. El mercado de oferta recién se comienza a restablecer. Y sí, la realidad es que hasta que haya un mercado de alquiler en competencia, uno no tiene muchas opciones. La diferencia con el mercado del alquiler es que en el UBA no podés elegir. Y esa es una desventaja. O sea, tenés que ajustarlo por inflación y no tenés la posibilidad de decir, bueno, me voy a pasar a otro mercado UBA para pagar una cuota menor. Es eso. Y eso sí, efectivamente, es un inconveniente producto de, entre otras de las situaciones, de la inflación en Argentina. Recordemos, ajustar por UVA en el país que tiene más inflación del mundo, Darío. Claro. ¿Me entendés? No, hoy es una locura. Es terrible, es el país del mundo con más inflación. Cuando surgió la idea no estaba mal, pero sin inflación, ¿no? Claro. Después se vino todos estos años de inflación, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Productores de ahí, conductores de ahí. Le dije, miren que esto es Argentina. Ojo, les aconsejaste, vos aconsejaste, claro. De ahí, de al lado tuyo, de cerquita, compañeros. Sí. Miren que es Argentina, les decía. No se confíen, no se confíen. No se confíen. Y bueno, y fíjate cómo terminó, ¿no? Porque eso los UBA aparecieron en el año 2016, 2017, cuando la inflación había desacelerado. Sí, y después fíjate cómo terminó en 54, después terminamos en 97 y terminamos este año en 211. Bueno, más mensajes. A ver, poneme otro allí para charlar con Damián. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Dice Pedro. No se habla nada, solo bonos a la mínima. ¿Al resto de los jubilados no le aumentaron las cosas? Pregunta, claro. Es tremendo lo que ha ido perdiendo el que no gana la mínima, ¿no? Como si ganara fortunas. Es terrible, terrible la jubilación. La jubilación tiene tantos problemas. Tres temas para hablar. Primero, ¿va a ser aumentado por decreto? Sí. Segundo, lo que está intentando, creo, parte de la oposición, acordar en la ley ómnibus que eso no sea tan discrecional. O sea, que desde el gobierno no puedan decir, bueno, mira, aumento esto discrecionalmente, sino que haya una especie de bandas. Mirá, no puede ser menos que esto
y hasta esto, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si no puede ser real negativo, porque es discrecional, es justamente Sí, por decreto. arbitrario, claro. Y recordemos, Sí. recordemos que veníamos de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque los jubilados que tenían más de 660.000 pesos, el anterior gobierno decía cuánto les aumentaba para abajo, pero no para arriba, directamente no aumentaba para arriba, y los que cobraban por arriba de los 160.000 pesos terminaban ganando menos que los que aportaban la mínima con bono más ayuda del PAMI. Una vergüenza. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Vos, a ver, este es un dato. Vos decís que se está avanzando una modificación allí que se introduciría ahora en el Congreso. Se haría así con una especie de bandas para que el gobierno acepte que haya unas bandas para aumentarles a los jubilados. Es lo que están intentando negociar. No podemos decirlo porque están en pleno debate esto, pero por parte de la oposición esta es la idea, decir, bueno, mira, avancemos con esto, pero respecto de que sea solamente por, digamos, discrecional a través de decreto, nosotros lo que pedimos es que de alguna manera esté relacionado con el ajuste de inflación, porque si no va a ser siempre, y puede llegar a ser muy real negativo. Hoy se está esperando que Argentina tenga una inflación del 280%, el más augurioso en el año. El más pesimista respecto de las consultoras prevé inflación de hasta el 480%. Entonces, entre esa banda, entre 280, bueno, te estoy diciendo el más pesimista, ¿no? Hay muchas consultoras que miden, el más pesimista dice, hay un pesimista que mide. Entonces, ¿cuál es la discrecionalidad? Entre 280 y 480 es mucho la banda como para dejarla abierta al gobierno que determine cuál va a ser el nivel de aumento, ¿entendés? Porque puede ser una pérdida muy, pero muy grande para los jubilados si no existe esa banda, porque efectivamente puede llegar a terminar. A ver, ¿vos pensaste que en enero del 2023 la inflación iba a terminar en 211%? Sé sincero. No, yo no imaginaba tanto. ¿Vos sabés que el presupuesto decía 60? El presupuesto decía 60. Sí, claro. ¿Me entendés? Sí, el presupuesto terminamos en 211. El ministro Massa. Bueno, ¿hay más mensajes? A ver, poneme este. A ver qué dice. A ver si lo leo ahí. Renové el contrato de alquiler ahora en enero por 2 años con ajuste semestral, dice, por índice casa propia. ¿Es mejor que ICP, que el IPC? Sí, la verdad que... ¿Es mejor ese índice? Por ejemplo, si renovaste por eso, porque tiene que ver va mucho por lo que es la variación salarial. Esto vamos a hablarle también al mercado trabajador. Probablemente la variación salarial este año sea un salario real negativo, no esté al nivel de la inflación. Entonces, el ajuste de ese alquiler va a ser muy vinculado al nivel salarial con inflación, pero por debajo del IPC general. Entonces, creo que la opción que tomó, que el acuerdo que hizo, reitero, entre partes, fue bueno para él. Bien. Bueno, estamos charlando con Damián Di Pachi, hay muchos temas más para hablar, se nos ha ido buena parte de este noticiero, Damián, te agradezco mucho y nos volvemos a encontrar seguramente para charlar los temas de la economía. Gracias, Darío, un placer y abrazo grande para todos los televidentes. Un abrazo, Damián Di Pachi con nosotros.